estos lobos sí que son feroces. Son los lobos del senderismo. Carlos Tapia, de la Comisión de la Verdad, que ha hecho tantas cosas buenas como comisión, está con nosotros para hablar de un tema específico. Este asunto terrible de si Sendero es o no es ideológicamente significativo, institucionalmente partido, socialmente representativo de una tendencia. Carlos, ¿qué ha pasado acá? ¿Quién ha metido este elemento ahí medio de interferencia? ¿Quién ha metido el dedo en el ventilador? En principio nosotros tenemos la obligación, como parte de nuestro mandato, de estudiar a los protagonistas, actores, participantes del conflicto armado interno que sufrió nuestro país desde 1980 al año 2000. En el caso de Sendero Luminoso, se empezó a estudiar la constitución de Sendero Luminoso, su ideología, el tipo de organización, las estrategias, y al final se concluyó que era una ideología hecha organización para la destrucción y la muerte. Pero Sendero Luminoso, además, en el campo, construía un nuevo Estado. La figura que muchas veces la televisión nos transmitía de Lucanamarja, de los 135 muertos de Uchurajay por parte de Sendero Luminoso, en fin, no daba cuenta de que eso era reacción del campesinado contra una forma de Estado totalitario que estaba siendo construido en el campo, ¿no? En las zonas controladas por ellos. Entonces insistes en que es un partido político, lo que decimos, una organización doctrinaria. Sí, indiscutiblemente tiene una ideología. Parapetada en una tesis. Ideología. Con Pol Pot, igual que Pol Pot. Claro, es que las organizaciones políticas no todas son democráticas, ¿no es cierto? Hay organizaciones políticas que son clandestinas, que tienen estrategias criminales, que tienen como el Khmer Rouge. Entonces, ¿por qué no decirlo completo? Es una organización política con vocación criminal. Comenzamos a decir una ideología hecha organización para la destrucción y la muerte. Ciertamente que Abimael Guzmán no iba a ir a votar de la manera como Fernando Tuesta ha presentado ahora de forma moderna, ¿no es cierto? Cuando matan a Marilena Moyano y le ponen un cartucho de dinamita antes de que se muera, no era el ánimo de ser candidatos a alcalde de Villa Salvador. No es una organización política de carácter democrática, pero nosotros tenemos que caracterizarla bien, porque si no la caracterizamos bien, no vamos a poder saber combatirla bien. Los graves errores que se cometieron en los primeros años de la lucha contra Sendero Luminoso es porque se consideró que no era una organización tan ideologizada y que era simplemente problema de meter los presos a cada uno y de esa manera se resolvía el problema. Bueno, pero ¿qué ganamos diciendo que es un partido? No, cuando es una banda armada de criminales. ¿Y por qué crees tú que un partido no puede ser una banda armada de criminales? ¿Por qué entonces? ¿Porque yo sí creo en los partidos? No, cambio 90, nueva mayoría, ¿qué cosa era? Un partido y una banda de delincuentes. Entonces, el problema es que no siempre todos los partidos son democráticos. Pero no puedes comparar a Cambio 90 con Sendero. No, Dios, lo que te digo es que los partidos no pueden ser todos democráticos. Históricamente en nuestro país han habido los partidos comunistas son partidos totalitarios y los partidos maoístas son partidos que desarrollan un instrumento armado, la captura del poder mediante la violencia. Pero tiene que haber pues una dosis de altruismo en todo esto, ¿sí? Una visión generosa de la sociedad. O sea, el APRA es petardista en los años 30. ¿Pero por qué es petardista? Porque la derecha le cierra todas las puertas y persigue a la Torre y persigue a sus huestes. Entonces el APRA se dedica al petardeo y al dinamiteo. Sí, cómo no. Pero es una cosa completamente diferente, es una organización popular completamente arrojada y perseguida por la derecha, por Benavides, por Sánchez Cerro, etcétera, etcétera. Estoy invirtiendo el orden cronológico, ¿no? Sí. Muy bien. Y se dedica a la violencia. Y luego, cuando la democracia es posible, el APRA se reinstala en la democracia. No puede compararse. Pero dime una cosa, ¿pero quién está comparando al APRA con Sendero Luminoso? ¿Quién? ¿Tú? ¿No? ¿Tú? ¿Porque estás diciendo que son partidos? No, pero es que el ejemplo que hemos puesto es una ideología hecha organización para la destrucción y la muerte, que tiene ideología, tiene programa y tiene estrategia. En función de esa estrategia criminal es que hemos definido a Sendero Luminoso como una agrupación política que desarrolla una estrategia violentista que busca tomar el poder mediante la violencia y hace acciones terroristas. Aterricemos. La ideología es vamos a matar a todos los que no se parecen a nosotros. Sí, claro. La estrategia es arrasemos con todo.
Sí. Y el programa es, vamos a hacer el Khmer Rouge de Pol Pot, pero aquí en Perú. Sí, ya está. claro. Listo, ya lo dijimos todo. Claro. ¿Y es su doctrina? Dime, y el Khmer Rouge tenía asiento en las Naciones Unidas. Eso es para vergüenza de las Naciones Unidas. No, es que lo que quiero decirte es esto. Y el partido nazi, como se llama, resolvió los problemas económicos de la post-Primera Guerra Mundial y después mandó quemar a 6 millones de judíos. Y fueron filósofos, matemáticos, etcétera, que decían que eran un partido nacional socialista de los trabajadores alemanes. Pero no lo ganamos, perdón, la democracia no le ganó al partido nazi en foros académicos, ni nombrándolo partido, sino arrasando con la Alemania nazi a bombas y fuego. Fíjate, eso es lo peligroso. Si tú dices que no hay una ideología detrás de Sendero Luminoso, bastaría simplemente resolver el problema entonces con los policías y con los militares. Y no hubiera la necesidad de que los intelectuales peruanos asumiéramos el reto de saber combatir ideológicamente a Sendero Luminoso y que los partidos políticos asuman su responsabilidad de también combatir políticamente a Sendero Luminoso ahora que están en este segundo debut de no plantear el camino de la lucha armada, los que están en la base naval del Callao, etcétera, ¿no es cierto? ¿Combatimos con palabras a una banda armada? No, a una banda armada... No te entiendo, Carlos. No, a una banda armada se lo combate. ¿Con armas, pues? Claro, pues desde el punto de vista policial tenemos a Marco Miyashiro, tenemos a Benedito Jiménez, ya saben cómo combatir. Si es una columna senderista armados con fusiles AKM, está nuestro ejército, ¿no es cierto? Pero ¿cómo hacemos para impedir de que jóvenes sean captados a esa ideología senderista para que después se conviertan en parte de esos instrumentos que pueden hacer destrucción y muerte? Bueno, haciendo un Estado eficiente, haciendo que los partidos no estén tan repantigados o podridos, etcétera, etcétera, haciendo un sistema que involucre a todos. Claro, y la democracia supone que haya también impedimento de que la juventud nuestra sea ganada a ideología violentista, ¿no es cierto? ¿Y esa responsabilidad de quién es? ¿De Marco Miyashiro? Pero hay violencias y violencias, pues, Carlos. La violencia del partido argelino que combatió la ocupación francesa durante tantos años era una violencia atroz, pero una violencia legítima. La violencia de Bolívar en el Perú era una violencia legítima contra la España realista. Hay violencias y violencias. Esta es una violencia repulsiva. Sí. Y al decir que es un partido, estamos casi preparándonos como para amnistiar a esta gente. Como son de un partido y ya pasaron los años, como las muertes se olvidaron. No, de ninguna manera. ¿No hay una relación? No, César, ahí de ninguna manera. Esa fue la trampa que se nos quiso poner, ¿no? De ninguna manera. Y después salen estos señores a decir, disculpas, oye. Ah, no, esa es otra cosa. ¿Qué te pasa? No, esa es otra cosa. Dentro del mandato que tenemos es de buscar que los actores que participaron en el conflicto armado interno tengan su visión del proceso y digan lo que ellos consideren de lo que han hecho en el proceso. Nosotros lo que hemos dado es la oportunidad. Nosotros no les hemos dicho pidan perdón, arrepiéntanse. Ellos son los que han hablado lo que han dicho. ¿Les crees? La sociedad peruana entera debe dar su veredicto final. ¿Tú les crees, Carlos? Personalmente. Yo creo personalmente que en el caso de Sendero Luminoso no existe un rompimiento con su matriz ideológica del camino de la violencia como uso para llegar al poder. Y por eso es tan importante dar ese combate para que no sean jóvenes, ingenuos, sensibilizados, que puedan ser ganados a ese camino de terror. Porque tú no me podrás negar que no es cierto que todos los que pertenecieron a Sendero Luminosa nacieron desde chiquitos asesinos, ¿no es cierto? Sino que fueron ganados. No me importa cómo nacieron. Pero fueron convencidos. Se volvieron asesinos. Claro, pero fueron convencidos por alguien. Y canallas. Fueron convencidos por alguien. Ah, pero por supuesto, fueron convencidos por una ideología que les decía, en la otra orilla del río Yangtze, del río Amarillo, está el paraíso. Claro que sí. Yo recuerdo... Y ese río es de sangre, y lo vamos a cruzar. Claro, yo recuerdo que cuando salió la primera, esta famosa entrevista de Abimael Guzmán en el Nuevo... claro, ¿no? La entrevista del siglo de Arce Borja. Claro. Fui donde uno de los mejores intelectuales del país y le digo, esto hay que contestarlo. Me dijo, vente acá una semana. Regresé a los 2 días, le digo, es urgente contestar esto. Dijo, no, esta es una porquería, apenas he leído el primer párrafo, es una tontería, ¿no? ¿Sabes qué tiraje tuvo esa entrevista? 120.000 ejemplares. Entonces,
también ha habido problemas de la intelectualidad peruana. ¿Pero a ti no te pareció igualmente una porquería? Pero claro, pero hay que saber entonces responder a esa porquería para que no sean convencidos los jóvenes. Era un marxismo Pero mutante, claro, primitivo, pero analfabeto casi. peor, porque Estúpido, criminal, simplemente. si tú leyeras las tesis del Congreso de Sendero Luminoso, en donde el propio Abimael Guzmán se considera él como parte de una corporeidad que ha producido un tipo de pensamiento superior. Exacto. Después de 15.000 millones de años de desarrollo de la materia, y que él permite ver la realidad como es y no como aparenta ser. Nosotros veríamos la realidad como aparenta ser, pero él descubre las leyes que rigen el desarrollo de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento tuyo. Sí, claro. Entonces, combatir además, a eso... Este canalla se decía presidente y ahora ellos se decían partido, como lo demuestra este documento. ¿Y tú por qué le das gusto? ¿Por qué le das gusto? ¿Por qué los llamas partido? No, bueno, nosotros hemos tenido acceso a muchos informes del propio ejército peruano, de la DIRCOTE, ¿no? Y nosotros, en ese documento senderista ellos se llaman partido y a él le llaman presidente, efectivamente. en los documentos militares de lucha contra el sendero comienza diciendo el Partido Comunista de Perú Sendero Luminoso, ¿no? No, ellos además se atribuyen ser herederos de Mariátegui. Dicen, el Partido Comunista nace en 1928 con Mariátegui. Y citan a quienes están en ese día, esa noche, en el local donde se inaugura el partido. Es impresionante. O sea, Más se aún, roban el cadáver de Mariátegui. Más aún, se considera que son el cierre de la primera ola revolucionaria mundial que comenzó en 1870 en la Comuna de París y terminó el 12 de septiembre de 1992 con la captura de Abimael Guzmán. Sí. Y que están esperando una segunda gran ola revolucionaria mundial de acá, que puede durar 50, 100, 200 años. Exacto. Y que su lucha es una lucha de acá a 500.000 años. Y después te vuelan tarata. Por eso te digo. Es unas bestias absolutas. Es un tipo de fundamentalismo muy raro, en el caso del Perú, porque en el Perú han habido partidos de extrema izquierda, partidos de extrema derecha, en fin, pero nunca ha habido un fundamentalismo de tal tipo que lo que hace es blinda la cabeza de un joven y lo hace a actuar porque se siente mejor siendo senderista, se sienten superiores a nosotros. Y ese hecho es un hecho de psicología, es un hecho de cultura que tiene que ser abordado con absoluta responsabilidad por los que tenemos la misión de develar lo que sucedió en el país. Porque si fuera tan simple lo que sucedió en el país, ¿para qué forman una comisión de la verdad? Se forma una comisión de la verdad porque se entiende que hay cosas que están abajo, escondidas. El sentido común que hay en la mayoría ciudadana no siempre refleja lo que sucedió, más en un conflicto armado interno, cuando el engaño ha sido el elemento central del conflicto, ¿no es cierto? Siguiendo la regla de Sun Tzu. Y en el caso de los senderistas, particularmente, de un terrorismo acentuado, de una crueldad sin límite. Pues hemos presentado lo de Lucanamarja para que se mostrara cómo es que actuaba Sendero Luminoso, ¿no? Tenemos más de 50, 60 masacres de Sendero Luminoso ahí señalado. Pero eso no quiere decir que no cumplamos nuestras tareas con absoluta responsabilidad, César, porque el mandato que tenemos tiene carácter estatal, tiene sentido nacional, y queremos que sirva para las generaciones posteriores, para vacunar definitivamente. Recuerda la imagen cuando Quetín Vidal toma preso a Abimael Guzmán, y Abimael Guzmán dice, podrán tomarme preso a mí, pero lo que yo tengo acá, eso nunca me lo podrán quitar, porque pertenece al nivel de las ideas, ¿no es cierto? Yo creo que hay una responsabilidad en nosotros, en el de saber también combatir a nivel ideológico. Los policías que combatan a nivel de la policía, de la inteligencia operativa policial. No. Los militares no les vamos a permitir, pero que no sean, no les vamos a permitir incendiar la pradera otra pero vez. Lógicamente, de ninguna manera. Y los partidos políticos que se atrevan también a dar el combate político cuando Sendero Luminoso hace trabajo político, ¿no es cierto? Ellos también, los partidos democráticos, hagamos trabajo político contra Sendero Luminoso. Pero eso hay que decir sobre la Patria Roja en el SUTEP, que a veces se asusta ante Sendero. Cuidado. Pero ahí también hubieron gente de que quisieron apoyar a los grupos más radicales. Carlos, tenemos que cortarlo, totalmente. Okay. Ha sido una gratísima conversación. A ti, César, y ojalá que todo nuestro trabajo, que va a culminar ya de acá apenas 2 meses, sirva para sentar nuevas bases de reconciliación entre los peruanos, no conciliar con la violencia, no conciliar con la subversión y el terrorismo, pero mostrar
lo que hemos hecho los peruanos en estos 20 años. Y no de bueno y de malo. No perdonar al maoísmo asesino, ¿no? Yo creo que es importante. Sin justicia no hay reconciliación. Sobre la base de la impunidad, tampoco. A los asesinos de Marilena Moyano no vamos a facilitarles que salgan libres de la cárcel, ¿no es cierto? Así es. Me alegra mucho escucharte eso. Carlos Tapia, de la Comisión de la Verdad, está con nosotros. Regresamos de inmediato. Estos lobos sí que son feroces. Son los lobos del senderismo. Carlos Tapia, lo que decimos... una organización doctrinaria. Sí, indiscutiblemente tiene una ideología. Parapetada en una tesis. Ideología. Con Pol Pot, igual que Pol Pot. Claro, es que las organizaciones políticas no todas son democráticas, ¿no es cierto? Hay organizaciones políticas que son clandestinas, que tienen estrategias criminales, que tienen como el Khmer Rouge. Entonces, ¿por qué no decirlo completo? Es una organización política con vocación criminal. Comenzamos así, una ideología hecha organización para la destrucción y la muerte, ¿cierta? De la Comisión de la Verdad, que ha hecho tantas cosas buenas como comisión, está con nosotros, para hablar de un tema específico. Este asunto terrible de si Sendero es o no es ideológicamente significativo, institucionalmente partido, socialmente representativo de una tendencia. Carlos, ¿qué ha pasado acá? ¿Quién ha metido este elemento ahí medio de interferencia? ¿Quién ha metido el dedo en el ventilador? Hecha organización para la destrucción y la muerte. Pero Sendero Luminoso, además, en el campo, construía un nuevo Estado. La figura que muchas veces la televisión nos transmitía de Lucanamarja, de los 135 muertos de Uchurajay por parte de Sendero Luminoso, en fin, no daba cuenta de que eso era reacción del campesinado contra una forma de Estado totalitario que estaba siendo construido en el campo, ¿no? En las zonas controladas por ellos. Entonces, ¿insistes en que es un partido político? En principio, nosotros tenemos la obligación, como parte de nuestro mandato, de estudiar a los protagonistas, actores, participantes del conflicto armado interno que sufrió nuestro país desde 1980 al año 2000. En el caso de Sendero Luminoso, se empezó a estudiar la constitución de Sendero Luminoso, su ideología, el tipo de organización, las estrategias, y al final se concluyó que era una ideología